Gracias a vos, José. Alberto Fernández, explícito, economía real, en palabras del presidente. Veamos. Hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces bueno, suben los precios de todo. 7,5% en el mes de febrero, ¿no? El precio de los alimentos. Enorme, enorme, enorme. Y también en eso tiene mucho que ver el modo en que primero, se concentra la producción de alimentos, y ahí tienen que ver los formadores de precios, y hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que no, el hecho de tener una suerte de oligopolio no los autoriza a hacer padecer a los argentinos. Y arrancamos en zona política, política económica, con las palabras del presidente de la Nación. Y tenemos muchos invitados aquí. Fernando Iglesias, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien. Hernán Lombardi, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? ¿Cómo va eso? Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Waldo Wolf. Muchas Fausto gracias. Potón. Nuevas recetas macroeconómicas. Sí. No sé si has tenido posibilidad, porque ocurrió hace minutos, pero aparecieron los diablos, ¿no? Sí. Apareció también el tema de las cuestiones autoinfligidas. Autoinfligidas, autoconstruidas también. ¿Por qué? El problema es que cuando... A ver, vos tenés un problema que es la inflación. Todo el mundo sabe cómo resolver la inflación en el mundo. Todos los bancos centrales del mundo son los responsables de resolver la inflación. Vos vas a Estados Unidos y te preguntan, ¿hay inflación? ¿Quién es el culpable? La Reserva Federal. En Europa, ¿quién es el culpable de la inflación? El Banco Central. Acá... No, acá es la Secretaría de Comercio, en primer lugar, el encargado de controlar la inflación, y después, como no funcionan las estrategias esas, y ahora empezamos con cuestiones psicológicas. Fernando, escuchar al presidente, digo, uno buscaba recién y estábamos en producción en la previa pensando en frases de este estilo, y te remontan un poco a Venezuela, ¿no? Cuando hablaban de los pajaritos, de que le dijo, ¿no? Mira, cuando te dicen que la inflación es multicausal, un gobierno te dice vamos a seguir emitiendo. Es así de sencillo. Y podemos estar discutiendo. Mira, yo justamente tengo los datos frescos porque estoy preparando un libro sobre economía. La base monetaria, es decir, que depende básicamente de la emisión, se incrementó desde fines de mayo hasta diciembre, el año pasado, plan platita, se incrementó el 40% en un semestre, 40%. Toda la suma del dinero que está... Y mentira que fue por la pandemia y los gastos de la pandemia. En la primera mitad del año bajó. Es decir, cuando había pandemia, bajaban la base monetaria. Y cuando empezó el plan platita, le empezaron a dar a la maquinita 40% y acá tenés la inflación en el 6%. Entonces no hay una discusión posible sobre esto. Si vos tenés emisión y maquinita, que es lo que ha hecho este gobierno, bueno, este es un gobierno que había llegado, no te olvides, prometiendo que el primer día sacaban las LELIQ y con los intereses que se ahorraban le subían 20% a los jubilados. Andá a preguntarle a los jubilados cómo les fue y andá a ver las LELIQ, que se triplicaron. No Bueno, solamente las mantuvieron, sino que las triplicaron. Ahí, Pablo, hay un contexto que inclusive llega a los billetes de 1.000 pesos. Había un informe tuyo que tiene Sí. que ver con eso. ¿Qué es lo que pasa con ese culebrón de los billetes? Se da realmente una situación ridícula en la Argentina, y es que como imprime tanta plata y la plata vale tan poco, ya no le alcanzan los recursos para imprimir billetes. Ahora concretamente hay un faltante del hilo de seguridad del billete de 1.000 pesos. Esto lo quiero decir para que se entienda la ridiculez de esta situación. Si la Argentina imprimiera un billete de 20.000 pesos, por ejemplo, tendría que imprimir menos billetes de 1.000. Pero la política no solo genera inflación, sino que además no quiere un billete más grande porque consideran que sería convalidar la inflación. Sí, históricamente era una idea de Cristina Fernández de Kirchner y su gabinete económico. En la jerga es ilusión monetaria. Tenés muchos billetes que cada vez valen menos, pero cuanto menos educación financiera tenés, más crees que en definitiva tenés, pero los billetes no te alcanzan. Máximo Kirchner, dictadura, mira. Pero esto es llevar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos, que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que la ciudad de Buenos Aires, vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar. Los porteños, Hernán, para Máximo Kirchner, para Cristina, son la madre de todas las batallas. Es difícil sustraerse la indignación, ¿no? Y tener palabras racionales ante tal desmesura y ante tal mentira. Porque ataca simultáneamente a los porteños y a su vez atacan a la fuerza política que ha
obviamente dominado la escena política en los últimos tiempos. En nuestra fuerza política somos los que llevamos el nunca más adelante, los que llevaron adelante el juicio de las juntas. Por el contrario, el papá y la mamá del señor Máximo Kirchner votaron a Luder, que pregonaba la autoamnistía. Y a su vez el papá y la mamá de Máximo Kirchner, digo el papá y la mamá porque él seguramente era muy chico, lo apoyaron a Menem cuando hizo los indultos. Entonces, esa es la fuerza política que representa Máximo Kirchner. Entonces, ¿por qué ofender y tergiversar? A mí me preocupa el sentido de la mentira, ¿no? Porque siempre es el sentido de la mentira. Lo mismo que decía el presidente de la Nación cuando la inflación pareciera que fuera una cuestión imaginaria, no demasiado distinto a cuando Aníbal Fernández decía que había menos pobres que en Alemania. Es decir, esa idea loca de imponer ni siquiera diría un sistema de valores, una narrativa ficticia por sobre la realidad. Ahora, yo creo que están agotados. Nosotros no somos, estamos acá presentes, nosotros analizamos la realidad, pero a su vez tratamos de transformarla, porque somos políticos. Y transformar la realidad quiere decir, esta narrativa no va más. Y pensemos una sola cosa, que creo que hay que decirlo hoy más que nunca. Con la crisis económica de Alfonsín, hora de la Rúa, al lado de esto, era moco de pavo. ¿Por qué los dos gobiernos tuvieron que terminar antes de tiempo? Porque estaban estos señores atrás. Hoy, en cambio, tiene una oposición responsable que los va a hacer agotar el relato hasta el final. Porque si no hacemos eso, no hay aprendizaje. Y a veces son duros los aprendizajes, pero si no permitimos que el aprendizaje de esta sociedad se pueda desarrollar con toda convicción, no va a haber cambio en Argentina. Waldo, cuando ves estas declaraciones de Máximo Kirchner, ¿cuál es el blanco, digamos? ¿Cuál crees que es, en definitiva, el foco? Porque, digo, la gente estaba en un día de conmemoración, en un día que cruza a todos los argentinos de bien, democráticos como tales, y se la toman como propia. Bueno, primeramente nosotros presentamos un proyecto de repudio hacia estas expresiones para con los porteños, pero si me permitís, yo creo que es un tema casi psicológico. La familia Kirchner durante la dictadura mínimamente tuvo una actitud absolutamente pasiva y desentendida de los derechos humanos. Yo tengo acá un tuit de un periodista que puso: 17 inmuebles compró Néstor Kirchner en plena dictadura. Se llama Andrés Ballestero, todo lo demás es Araza. Está la lista, ¿no? O sea, él se dedicó del 76 al 83 a hacer plata. ¿Esto lo transforma en cómplice? No, hay mucha gente que no participó en la defensa de los derechos humanos, pero tampoco lo transforma en lo que ellos quieren decir. Entonces, cuando vos necesitas sobreactuar de la manera que ellos lo hacen, es justamente porque fueron todo lo contrario. Alicia Kirchner fue, durante el gobierno del 76 al 83, una alta funcionaria de Santa Cruz. La señora tuvo rango de viceministra. La señora Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, en una nota que dio en el año 2017, dijo que ella no había presentado habeas corpus durante la dictadura porque en Santa Cruz no había habido desaparecidos. Mentira, hubo 4 desaparecidos en Santa Cruz. Así que ellos tienen que actuar permanentemente una participación en la lucha contra la dictadura que es totalmente ficticia. Ellos fueron, por lo menos, parte de la Argentina que no se involucró en la defensa de derechos humanos y en el caso de ellos particularmente se dedicaron a hacer dinero. Hace un ratito Mariana Zubi, que es la cornisa, también daba los datos concretamente de esto que está comentando Waldo Wolf. Quiero compartir con ustedes otra declaración del presidente de la Nación, Pablo, y te voy a dar el pie primero a vos, que tiene que ver con el tema del gas. Mucha gente que nos mira hoy que dice, bueno, viene el invierno, va a ser frío, el país no va a tener gas, no va a tener energía. Inclusive hay una nota de Diego Caut que dice que a esta altura de 2021, en un contexto global que era mucho mejor, ya se había adquirido prácticamente la mitad de lo requerido en materia energética y este año un solo barco, ¿no? Por ahora uno solo, de 60 que tendremos que tener. Uno de 60. Pero el presidente dice lo siguiente. ¿Hay posibilidad de que no haya gas disponible? No, hoy estuvimos trabajando con Martín a la mañana. Estamos haciendo todo lo necesario para garantizar el gas. No. En verdad eso fue producto de una nota que el secretario de Hacienda le mandó al ministro de Economía diciéndole lo que iba a necesitar a lo largo del año, que alguien dijo, bueno, no vamos a contar estos recursos, entonces no vamos a tener gas. No, nosotros obviamente vamos a trabajar para que haya gas y tenemos que agudizar el ingenio. Porque además lo más insólito es que si hay algo que nos sobra en Argentina es el gas, pero el problema que tenemos es cómo distribuirlo. A ver, una de las normas principales de cualquier tipo de crisis te dicen no prometas
lo que no vas a poder cumplir, ¿no? Cuando se corta la Sí, luz. pero eso no corre en la política, ¿no? Porque también nos dijeron que la inflación iba a ser del 35% y anda a buscarles un barrilete la inflación en la Argentina. Con respecto al tema del gas, creo que te puedo anticipar qué va a ocurrir. En la Argentina, habitualmente en el invierno, un poco de gas falta y eso es razonable. El problema es que en este invierno va a faltar mucho más gas con respecto a eso. Es altamente improbable que le falte gas a los hogares porque eso sería una crisis histórica y absolutamente irrepetible casi. Ahora, las industrias, es muy difícil que tengan gas en el invierno y esto te genera un doble problema. Por un lado no vas a tener gas y por otro lado no vas a tener recuperación económica, porque lo que tuvimos el año pasado fue rebote, no fue recuperación económica. Bueno, pero ahí hay una buena, Fausto, que tiene que ver con los dólares del Fondo Monetario. Digo, hoy debe ser raro para los acreedores escuchar que todo el mundo habla mal de ellos, cuando en definitiva, cuando mirabas la reserva del Banco Central, no tenía ni para pagar las próximas cuentas. No es cierto. A ver, con el acuerdo con el FMI, la aprobación, a vos te van a entrar dólares por dos vías. Por el acuerdo con el FMI, te entran 10.000 millones, bueno, hay que pagar 3.000 instantáneamente, así que te quedan 7.000. Con eso más o menos está cumplida la meta. Y después te entran dólares por la cosecha. Esos son los dólares que te entran. ¿Qué pago de dólares tenés que hacer? Bueno, vas a tener que aumentar las importaciones de insumos porque si hay un rebote económico este año, bueno, eso de rebote requiere más insumos, hay que importar por ese lado. Y después está el tema del gas, que está medio difícil, ¿no? La verdad es que No sos tan optimista como el presidente. la verdad es que a esta altura del partido creo que no vamos a tener que pagar el gas a 30 dólares porque no lo vamos a poder importar. Porque el problema es que además hay no solamente está muy caro, sino que además hay una guerra en el medio y se están peleando por ese gas. Y nosotros, si llegamos tarde a comprar el gas, por ahí ni lo tenemos. Fernando, cuando ves este tipo de declaraciones de... Eso es increíble, increíble. Digo, primero le preguntan si va a haber gas y él contesta, no, nosotros vamos a hacer todo esto. Te preguntaron si va a haber gas, no si vas a hacer o no vas a hacer. Segundo dice, no, va a haber gas, el problema es el transporte. Va a haber mucho gas en Vaca Muerta, sí. Ya sabemos que hay mucho gas en Vaca Muerta. Va a haber para consumir, va a haber para las industrias. Todo es de un nivel de mamarrachesco notable. Pero además, lo que decía Fausto recién, remite a lo que pasó el año pasado. Digamos la verdad, esto no explotó porque otra vez se sacaron la lotería, entraron 15.000 millones de dólares que nadie tenía calculados. Hubo el año pasado un mini boom de las commodities, los precios de las exportaciones argentinas subieron el 26% en un año, con picos de 80% en harina de soja, en aceite de soja, 40% para arriba en soja y todos los cultivos, todo se fue para arriba. Y entraron 11.000 millones de dólares simplemente, no por cantidad, sino por diferencia en el precio. A eso se sumó, o sea, ahí el gobierno le tiene que dar las gracias a dos monstruos, al campo, que aborrece, y a la globalización y los precios internacionales, que también aborrece. Y después vino el tercer monstruo que lo ayudó, que fue el FMI, que le dio 4.334 millones de dólares. Sumás y son 15.000 millones de dólares extra que entraron en el doping de la Argentina. Entonces, eso fue lo que evitó el estallido. Acordate lo que era poco antes, cuando el año anterior el dólar volaba por arriba de 200. Y eso es a lo que van a apostar ahora. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Yo coincido con Pablo y con Fausto. Acá no ha habido de ninguna manera crecimiento. Acá lo que ha habido es un rebote y un rebote basado en circunstancias como han sido siempre con estos muchachos, provisorias e insustentables en el tiempo. Hernán, hablando de gobernabilidad, que era lo que vos dejaste picando como tal, viendo un poco lo que está pasando dentro de las huestes del propio gobierno nacional, ¿crees que está en riesgo la gobernabilidad? La ponen en riesgo ellos todos los días. La ponen en riesgo la irresponsabilidad de las cosas que se dicen. No son, porque cuando vos decís, digamos, uno podría decir, sobre todo si no estás en el gobierno, bueno, es el valor de la palabra que se degrada. Ahora, cuando estás en el gobierno, este es un gobierno absolutamente paralizado. No hay área que funcione, no hay nada que funcione, no hay, vos me decís, como el ministro depende de uno y el viceministro depende de otro, y el secretario depende a lo mejor de un tercero, nada funciona. Ahora, esto va de nuevo al efecto mágico que el presidente quiso plantear a la Asamblea Legislativa. No vamos a hacer reforma laboral, no vamos a hacer reforma previsional, no vamos a tocar absolutamente nada, pero vamos a crecer. Yo digo, a mí quiero ser respetuoso, pero me resulta difícil no pensar que piensa en magia, ¿entendés? No cambia nada, pero va a cambiar. Tiene que ser Fumanchu o Mandrake o alguien que tenga magia y no conducta racional, sino ¿por qué van a cambiar las cosas? Y te digo, a mí, dentro de una enorme preocupación que despierta todo esto es lo que no tenemos que detener es la curva de aprendizaje. Es dolorosísimo,
Es dolorosísimo que nos lleve tanto tiempo la curva de aprendizaje, pero nos tiene que llevar. Yo, por ejemplo, estoy muy contento dentro de todo esto, de la declaración de Mauricio esta semana, diciendo, por lo menos introducir un debate, déficit cero desde el primer día. Después que digan que sí, que no, que blanco, que negro, pero eso es. No lo pudimos hacer nuestro gobierno, pero ya lo estamos proponiendo para lo que viene, sea quien sea el candidato. Discutamos aerolíneas, viste que eran temas que... Y lo discutimos ahora, con toda franqueza. Hernán, ¿no pensás que este gobierno va a aguantar hasta el último día? ¿Ustedes van a volver a hacer el ajuste y van a quedar por ese ajuste fuera del siguiente gobierno, como pasó por otra parte en la última gestión? Pero por eso tiene que ser aprendizaje. Eso es claro que eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad, nadie la puede descartar. Pero nosotros vamos a trabajar para que terminen su mandato. ¿Por qué? Y yo sé que cuando la gente escucha, la gente por la calle, ¿qué te dice? Si no aguantamos un día más. Y nosotros decimos sí. Pero la cultura del cambio es una cultura que se construye. No se culture, no sé, es como el joystick que manejan algunos en la PlayStation. No es la PlayStation, la cultura del cambio. La cultura del cambio es algo que se construye al interior de cada uno de nosotros. Es evidente que la política tiene que cambiar. Y también los argentinos tenemos que cambiar. Bueno, sin embargo, en otro lugar de Ciudad Gótica apareció el Cuervo Larroque. El Cuervo Larroque marcó quién es quién en el mapa de accionistas. Así lo decía. Está claro que las decisiones las toma el presidente, pero el presidente llegó a este lugar a través de una coalición, ¿no? De un frente político, y nosotros lo que, por supuesto, planteamos es que es el frente político el que funciona. El presidente está en un espacio político, o fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires. El frente obviamente fue convocado a iniciativa de Cristina, se sumaron distintos actores, inclusive en el proceso de gestación que lo fuimos trabajando en su momento, por supuesto, se definió la candidatura de Alberto, pero me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos, ¿no? Pablo, ¿a quién le marca la cancha en este caso Cuervo Larroque? Alberto Fernández y a todos de quienes derivan de Alberto Fernández, porque la cámpora no deja de pensar que lo que dijo en algún momento Fernanda Vallejos, que Alberto Fernández es un ocupa. José, además de esto que dijo el Cuervo Larroque, funcionario de Axel Kicillof, hoy dijo otra cosa muy, pero muy importante. Dijo que Kicillof, si hubiese sido ministro de Economía, hubiese negociado con el Fondo Monetario mucho mejor que Martín Guzmán. ¿Pero habla por sí solo o le está marcando la cancha, Waldo? No le marcan la cancha a nadie. Son psicópatas. Vinieron juntos. Es el mismo proyecto que hicieron en el 2019, que te decían Cristina es la dura y Alberto es el moderado. Y un 15% de la población se comió la curva. Y hoy estamos discutiendo si Alberto es bueno, si Cristina es malo. Son lo mismo. Son psicópatas. Psicopatean a la gente. Se pelean entre ellos. No se mueve un papel, tal cual decía Hernán. En la Argentina no se toma una decisión en cuanto a seguridad. Discuten entre Aníbal Fernández y el ministro de Seguridad Berni de la provincia de Buenos Aires, y se pelean entre los que manejan los planes sociales, Grabois, el Chino Navarro, Pérsico y Guzmán, que dice que va afuera, y en la política exterior hacen lo mismo, se pelean entre el canciller que no habla inglés y la senadora que no habla castellano y el vicecanciller que va a votar a favor de Rusia. Son un cachivache, son un mamarracho, y hay que terminar con esta fantasía de que están peleados. Son lo mismo, vinieron juntos, son un matrimonio, son un proyecto, son una sociedad, y cada vez es más la gente que entiende esto. En la calle también, nosotros sí andamos por la calle, ellos muchos no pueden andar por la calle, lo sabe la ciudadanía, son lo mismo. Bueno, ahí te llevo a materia económica, Fausto, porque por un lado son lo mismo según Waldo, pero por otro lado cuando vos mirás y te queda en el archivo así escrito que Cristina se abre del acuerdo con el fondo, que el acuerdo con el fondo, ¿qué le va a generar a la gente en el corto plazo? No, a ver, el acuerdo con el FMI no te va a cambiar mucho la vida en cuanto a crecimiento, pero sí te salva de algunos problemas. A ver, Argentina está, o sea, este año se le habían caído 2.800 millones de dólares de reservas, siendo que las reservas netas estaban en 7.000, 8.000, por ahí. O sea, ya estás en el límite de las reservas. Los dólares los necesitas para importar, para poder activar la economía, etc. Si no haces el acuerdo con el FMI, te quedan dos opciones. O defaultearla al FMI, con lo cual se te cierra todo el crédito internacional. Eso significa que el señor que está produciendo alpargatas en Misiones se encuentra con que no va a poder ni importar ni la goma para poner las suelas de alpargatas, y tenés ese tipo de problemas, entonces la actividad económica se te desploma. O la alternativa es usar las reservas y pagar al FMI, pero es simplemente ganás en crédito internacional, perdés en dólares para pagar cosas. Entonces,
en un momento te choca entre la realidad de lo que vos pensás que es la política económica y después la realidad de la política económica, hay una diferencia importante. Bueno, pero esa realidad, Fernando, yendo un poco al concepto de Fondo Monetario Internacional y demás, el presidente también habló del fondo recién en esta entrevista con la TV Pública y me interesa que escuchemos todos a ver qué es lo que piensa con un acreedor al que le acaban de rubricar un acuerdo hace... ¿Cuánto, Pablo? ¿Cuánto? Fue el viernes, se anunció, el viernes. Un acuerdo que también, como dicen esto de comerse la curva o no, que es bastante argentino, pero tampoco el fondo se come la curva cuando en declaraciones del propio directorio dijo que veía un riesgo excepcionalmente alto de incumplimiento de las metas a raíz de las diferencias que hay en el peronismo. Esto ya es Forexport, no es vuelo de cabotaje, es vuelo internacional del staff que está teniendo una especie de capacitación sobre peronismo explícito. Y también dice que es difícil encontrar un acto de resignación más grande que la aprobación esto a nivel contexto para el fondo, porque que el fondo lo apruebe... Sí, a ver, es cierto, el acuerdo que aprobó el FMI es rarísimo. O sea, sinceramente, yo en todos mis acuerdos de FMI nunca vi que te aprobaron uno así. Y no sé cómo van a ser a futuro, porque cuando vengan todos los demás países a renegociar, le van a decir, escuchame. Con lo cual, cualquier periodista insidioso podría decir que la mano que el Fondo Monetario le dio a Mauricio Macri se la acaba de dar a Alberto Fernández. No, déjame corregirte. A Mauricio Macri le tenía un déficit fiscal del 3%, hubo que llevarlo a 0 en 2 años, ahora le están pidiendo la mitad, de 3 a 1,5. Y déjame decir una cosa más, porque sobre la tesis esta que es el fondo es peronista. Bueno, ¿cuál fue el único gobierno que volteó el Fondo Monetario Internacional? De la Rúa. De la Rúa, 1.260 millones de dólares. La primera semana de diciembre, el fondo tenía que mandarlos, no los mandó, todo el mundo tomó nota, salió corriendo a los bancos y empezó lo que empezó. Mirá, así que el fondo es peronista, no mezclemos las cosas. Veamos qué dice Alberto Fernández, presidente de la Nación. Mirá. Es un acuerdo inusual. Yo, honestamente, he tenido la oportunidad de negociar otros acuerdos con el fondo. Y la verdad es un acuerdo inusual, donde pusimos una serie de condiciones que se pudieron dar. No voy a decir una cosa por otra, creo que también había por parte del fondo la necesidad de reconocer que ellos hicieron algo que estaba mal. Y por lo tanto tenían que aceptar un poco nuestra posición dura. ¿Dónde dijo esto el presidente? En TV Pública. A mí nunca me invitaron.